son el sentir de todos los espiritualistas de Oriente y de Occidente. Queridos hermanos de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, queridos hermanos de la Iglesia Gnóstica Crística Señor Jehová, queridos hermanos de la Iglesia Gnóstica Trascendida, queridos hermanos de la Iglesia Gnóstica Samaeliana, queridos hermanos de Ixicol, queridos hermanos de Fenescol, queridos hermanos de Fexá, Monasterio Supremo Melquisedec, queridos hermanos de Comnia. Tenemos una pesada herencia de los tiempos remotos que explican el actual caos vivencial de la humanidad terrestre. Lo que se palpa en el gran desosiego grupal como especie, presa como está de los egos más perturbadores que caracterizan la actual civilización, o taras como el egoísmo, la ambición desmedida, la agresividad predominante, violencias, guerras, el miedo generalizado paralizante, la degradación moral campante, el abuso de las drogas alucinantes, cuyo gran negocio se disputa la primacía con el de las armas, y las nefastas consecuencias, el calentamiento global del planeta, la gran contaminación mental y atmosférica de las aguas, de los suelos, y la continua perturbación y daño de la biosfera. El hombre de la actual cultura materialista ha sido formado solo para hacer dinero, bajo el absurdo eslogan de que el tiempo es oro o dinero. De ahí que las normas generalizadas de comportamiento sean la adquisición de bienes materiales y el placer por el placer momentáneo, meramente material, dejando a un lado las cosas espirituales. Y en algunos casos ignorando totalmente los procesos espirituales y las leyes divinas. Lo anterior hace que el hombre terrestre, como masa, se halla carente de actividad espiritual consciente o verdadera. Y ante el conflicto egoico grupal y la frustración que cosecha en su hacer materialista, se sume en un gran vacío y desespero caótico generalizado. El planeta Tierra hace parte de un conjunto cósmico galáctico de sistemas enteros engranados perfectamente entre sí por el gran arquitecto del universo, y por tanto el hombre, el elemento biopsíquico, también hace parte de ese engranaje consciente e inconsciente. No puede escapar a ese orden universal. Además, todo acontecer del plano en que está se da para que evolucione espiritualmente y aprenda las lecciones que necesita para ello, vivenciando con conciencia su propia situación kármica, labrada por él mismo
antes y ahora. Así pues, vivimos en un planeta que desconocemos, o mejor dijéramos, no vivimos en el planeta Tierra. Vivimos en un mundo muy pequeñísimo. Cada uno de nosotros está condicionado por sus propios intereses, pasiones, deseos, preocupaciones, etc. Propiamente en el planeta Tierra no vivimos. Se nos ha dicho que existen los sentidos internos. No lo negamos obviamente. Hay más sentidos internos que sentidos externos. Las distintas escuelas antiguas y modernas tienen métodos prácticos sencillos y sabios para desarrollar los sentidos, pero en verdad debemos empezar por desarrollar el sentido de la autoobservación de sí mismo. Ese sentido de autoobservación de sí mismo está latente en cada uno de nosotros, mas hay que desarrollarlo. El desarrollo de esos sentidos internos solamente es posible a base de prácticas. Conforme nosotros vayamos usando tal sentido por sí mismo, este se irá desarrollando, y a medida que progresamos en la autoobservación de sí mismo, otros sentidos van también haciéndose manifiestos, y al fin llegará el día en que mediante la autoobservación íntima del ser nos hayamos conocido a fondo íntegramente y en todos los niveles de la mente y del corazón. Los múltiples sentidos internos que poseemos se harán manifiestos y nos desenvolveremos preciosamente. He allí el porqué se nos ha dicho siempre: no se te hizo, conócete a ti mismo. No olvidemos jamás: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Paz inverencial, hermano. Paz inverencial.